La memoria histórica se desarrolla en todos aquellos lugares que desean reconocer los esfuerzos de sus antepasados, reconocer su lucha, los problemas del pasado, todos aquellos episodios que han conformado parte de un proceso largo de lucha permanente, por lo cual en Europa se empieza a hablar de memoria histórica como la amenaza para la paz, pues se creía que estaba manipulando la información para despertar odios y asimismo aprovecharse de esa situación, ya sea por motivos políticos o personales. Para empezar a hablar más a fondo, debemos tener en cuenta que el filósofo Reyes Mate nos plantea que el complejo de campos de concentración y campos de exterminio marcan un hito en la historia humana que obliga a replantear el pensamiento y la acción sin olvido de las víctimas, necesitadas de presencia y de memoria, pero de una memoria moral que habitualmente han sido borradas de la historia. Pues este sería el inicio de la necesidad de reconstruir una memoria histórica, pero una memoria histórica verdadera y no llena de mentiras. Por todo lo dicho anteriormente, podemos tomar el ejemplo de España, ya que ésta ha tenido un debate dominante desde que el gobierno de Rodríguez Zapatero planteó la Ley de Memoria Histórica con la pretensión de compensar el olvido de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. El debate sobre los vencidos de la guerra civil sin un enterramiento digno ha ampliado las repercusiones del concepto de memoria histórica. Sin embargo, esta ley de memoria histórica fue aprobada el 31 de octubre de 2007. Sin embargo, es importante hablar de la importancia de esta herramienta, pues ha sido de gran ayuda en múltiples países, pues algunos de estos han asumido el ejercicio de la memoria histórica después de pasar épocas muy violentas. Por ejemplo, los alemanes después del nazismo, los españoles después de la guerra civil, los sudafricanos después de la segregación racial, entre otros, se han convertido en un ejemplo a seguir, pues este ejercicio de memoria histórica podría ser un paso adelante para la reconstrucción de paz, para unir países divididos por el conflicto. América Latina, un pasado compartido. En el semicontinente latinoamericano ha existido una senda propia para el análisis y la recuperación de la memoria durante las últimas décadas. Esta se ha caracterizado por la interacción de tres vectores, los cuales son la lucha, represión y resistencia. En el contexto histórico latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX, también está relacionada con el de las otras regiones, como es el caso español, donde encontramos un conjunto de concordancias debido a la guerra civil y luego al prolongado periodo franquista con su caudal de represión interna y su propio procesamiento del pasado. Así, los análisis de la memoria corresponden a momentos en los que el tiempo se adensa en el acontecimiento o soldado en una fractura y deja una huella indeleble entre las generaciones partícipes de este pasado reciente. La memoria del acontecimiento traumático tiene como un contenido diverso, que es el propio curso de la historia posterior, y la reminiscencia de las generaciones venideras enfoca en sentidos diferentes. Trabajamos por la memoria, ya que la llegada de la academia al rubro de la memoria ha dado de manera gradual desde la década de 1980, con un avance sustantivo en la de 1990. Estas en gran medida, estos avances derivaron de las dinámicas descritas en torno a la memoria que fungieron como detonadores sociales para introducir y conformar en Latinoamérica el campo de análisis de la historia presente, con el peculiar ejercicio multidisciplinario de estos estudios. Muchas de las mejores investigaciones
e intervenciones han tomado la forma del ensayo crítico o han decidido mirar el pasado. El Centro Nacional de Memoria Histórica es un organismo gubernamental colombiano adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con sede principal en Bogotá. Es el encargado de preservar la memoria del conflicto armado colombiano y actualmente es dirigido por el señor Rubén Darío Acevedo. Es una de las entidades públicas creadas como parte del compromiso adquirido por el Estado dentro de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra. Su orden es nacional y se adscribe a la prosperidad social, que a su vez hace parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El Centro Nacional de Memoria Histórica busca reunir y recuperar los testimonios orales, textos, documentos o cualquier información que permita reconocer los hechos de violencia y que permita visibilizar y dignificar a las víctimas del conflicto armado, a sus familiares y demás personas que hayan intentado prevenir estas violaciones a los derechos humanos. La información recopilada por el Centro Nacional de Memoria Histórica será puesta a disposición de la ciudadanía, investigadores e interesados mediante las distintas formas, actividades pedagógicas, exposiciones y entre otras que ayuden a enriquecer el reconocimiento de la historia política y social de Colombia. Como parte de las funciones del Centro Nacional de Memoria Histórica tenemos que cumple con aclarar las dinámicas que existieron alrededor de los hechos de violencia, como también impulsa procesos de reconstrucción y representación de la memoria histórica con la participación de las víctimas y sus organizaciones, y además apoya iniciativas de memoria en los territorios. Como también diseña, crea y administra el Museo Nacional de la Memoria y administra el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, cuyo fin es consolidar un archivo que recopile y preserve los materiales que contengan información sobre las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. El Centro Nacional de Memoria Histórica cumple con recopilar los testimonios de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia que firmaron los acuerdos de contribución a la verdad, historia y la reparación, como también desarrollar e implementar múltiples acciones en materia de memoria histórica. Esto teniendo en cuenta que algunas de las labores del Centro Nacional de Memoria Histórica se desarrolla teniendo en cuenta que el Centro Nacional de Memoria Histórica actúa de manera autónoma e independiente con miras a contribuir al deber de la memoria del Estado. En ningún momento podrá estar encaminado a contribuir una historia o una verdad oficial de lo sucedido que niegue, vulnere o limite el carácter democrático de la memoria y los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. El Centro Nacional de Memoria Histórica reconoce que todas las víctimas son diferentes, dado que interactúan aspectos como el territorio, la edad, la identidad étnica de género, la orientación sexual y o condición o discapacidad, hechos victimizantes y victimarios. Todo esto hace que sus vivencias, memorias, afectaciones y resistencias en el marco del conflicto armado sean diversas. Un caso de memoria histórica sería la masacre de las Bananeras, ocurrido el diciembre 6 de 1928. Vamos a tener un texto de referencia de credencial historial del Banco de la República Cultural. Entonces, después de varios días de huelga, los obreros de la zona bananera en el departamento del Magdalena se enfrentaron con el ejército desplegado allí para evitar alteraciones del orden público y un golpe de mano que tenían planeado los comunistas, organizadores de la huelga, según rezaba la propaganda difundida por distintos medios de comunicación. Sobra decir que impresos, pues entonces no había de otros. Entonces, ¿qué pretendían los supuestos comunistas al lanzar a los obreros de las bananeras a una huelga que desde el primer momento fue calificada de subversiva por el gobierno? ¿Qué intentaban subvertir los obreros de la zona bananera? ¿Acaso estaban formando un ciclo revolucionario? Como esto lo editoriaban los respetados periódicos conservadores y preconizaban desde los púlpitos los venerables representantes de Dios en la tierra, ciclón que barrería con las vidas y haciendas de la gente de bien. Entonces no podríamos explicar ni menos comprender por qué ocurrió un episodio como la masacre de la zona bananera en el Magdalena, sin tratar de entender el influjo de un acontecimiento a
acaecido 10 años antes, la revolución bolchevique de Rusia. Entonces, como es natural, el Partido Conservador, en que militaban personalidades progresistas como José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro Nelo Espina o Guillermo Valencia, no podían estar de acuerdo con las prédicas subversivas del bolcheviquismo y las combatió sin tregua en el parlamento, en el gobierno, en la prensa y en los púlpitos. Entonces, para 1928 el liberalismo había popularizado la acción social y gozaba del fervor de las masas. Los obreros, a los que el sector más reaccionario del conservatismo calificaba de comunistas, eran fervientes liberales porque encontraban en los editoriales de la prensa liberal, en los discursos de los jefes del liberalismo, la idea de la reforma social de su gran esperanza. Entonces las gestiones entre el Sindicato Obrero de las Bananeras, dirigido por Raúl Eduardo Maecha, y la United Fruit Company, también llamada Compañía Frutera de Sevilla, llegaron a un punto culminante con la aprobación de la Ley Heroica. La UNAI endureció sus posiciones y rechazó de plano el pliego de los trabajadores, cuyas peticiones principales eran la abolición del sistema de contratistas, el aumento general de los salarios, el descanso dominical remunerado, la indemnización por accidente y la construcción de viviendas decorosas para los obreros de la zona bananera. La frutera de Sevilla rechazó esas peticiones subversivas amparadas en la Ley 69 del 30 de octubre de 1928, que había declarado la ilegalidad anticipada de cualquier pretensión obrero que tratara de obtener mediante huelgas o cualquier otro medio de fuerza. Concesiones por parte de los patronos a los trabajadores de la zona bananera, no les quedó otro recurso que ir a la huelga. Los directivos de la UNATED movieron enseguida su vasto aparato de influencias en el alto gobierno, que desplegó un contingente del ejército al mando del general Carlos Cortés Vargas para proteger las propiedades en la zona bananera. Las vidas de los directivos de la United y el orden público amenazado por los comunistas. La huelga de los trabajadores de la zona comenzó el 12 de noviembre. Durante ese lapso transcurrido el 12 de noviembre y el 6 de diciembre en la huelga de la zona bananera, no fue una noticia que llamara la atención de la prensa en la remota capital de la República ni de las capitales departamentales. Los diarios conservadores se referían a ella como una peligrosa conspiración comunista y los liberales daban cuenta de las justas peticiones formuladas por los trabajadores de la zona bananera, pero sin mayor despliegue los unos a los otros. Entonces, los huelguistas, resueltos a llevar a cabo sus propósitos, enfrentaron la tropa que, a la orden dada por el general Carlos Cortés Vargas, disparó contra ellos, mató varios, tomó el control de la zona y puso fin con éxito al movimiento subversivo. El presidente de la República felicitó al general Cortés Vargas por haber salvado el país de la anarquía. Hubo una enorme confusión en las primeras versiones. Los despachos periodísticos hablaban en unos caos de miles de muertos y en otros de unos pocos muertos y heridos. La prensa liberal destacó el hecho de que se habían disparado sobre obreros inermes que efectuaban una marcha pacífica compuesta por trabajadores, sus mujeres y sus niños. Dato reconocido por el propio general Cortés Vargas, que justificó el abaleo en el supuesto de que los huelguistas habían puesto de mámpara a las mujeres y a los niños, en la creencia absoluta de que el ejército no se atrevería a dispararles y que así los obreros podían llegar a salvo a los cuarteles de Ciénaga y apoderarse de ellos. Entonces Gaitán, al ver todo esto, se limita a apostillar: no se lo llevaron el diablo, como lo dice, porque bajo el nivel moral de la política en que nos asfixiamos, no sería extraño que mañana el señor Cortés Vargas fuera el ministro de guerra o el candidato a la presidencia de la República. Si ese no fuera el país de los políticos corrompidos, no sería el diablo el que se llevara al señor Cortés Vargas, sino los guardias del panóptico. El diablo no se llevó al general Cortés Vargas, pero sí al régimen conservador, hundidos por los muertos del 6 de diciembre y el 8 de junio.